Bien, del trabajo de Wittgenstein se puede aspirar a mostrar que el acto representacional, como hemos dicho, es tautológico, y el acto mental, como algo creativo, causal, no existe. Una idea representacionista o mentalista implicaría la posibilidad de que dos imágenes mentales coexistan en dos personas al mismo tiempo, o sea, que dos personas interpreten el mismo evento de formas distintas. No solo como en el ejemplo de Recho y Kuhl, en el que además la incompatibilidad entre tantas posturas es evidente, sino situaciones aún más grotescas o delicadas en las que cada uno siguiera su camino sin saber que la intención del otro no era la que éste interpretó. Ahora bien, si además esta mala interpretación no tiene consecuencias, puede significar que efectivamente lo relevante de un encuentro social, del lenguaje, es su éxito, su fracaso, lo que ya es lo que tiene un carácter pragmatista. Pero claro, el pragmatismo, hasta donde yo sé, no impide ni habla, o sea, no habla en favor ni en contra de la característica mental como un ordenador del mundo. Lo que se puede dar es, como un mentalista defendería, que de un solo contexto dos personas tengan ideas o imágenes mentales o experiencias fenoménicas distintas una respecto a la otra. Pero en tanto el uso establece el encuentro entre esas dos personas, lo que hay en cada una de esas dos cabezas es irrelevante, no afecta en nada. Y es que los términos con los que trabajamos no únicamente tienen una sola referencia, como hemos dicho hasta ahora, sino que con esa referencia se pueden hacer cosas distintas. No veo por qué un individuo que pertenece o está inmerso en distintas redes sociales, juegos del lenguaje, no podría comportarse de tal modo. Es decir, tener un referente compartido con otros juegos de lenguaje que además, para un juego de lenguaje muy particular en el que esté inmerso, ese en concreto, pero no otros, ese término pueda tener unos usos, unas prácticas y unos significados distintos y diversos. ¿Y por qué no atomizarlo aún más y que dentro de unas relaciones en un juego del lenguaje, una persona por su historial pueda tener un uso particular de una palabra, de una experiencia que no haya tenido otro? Que los referentes del lenguaje estuviesen clarificados no significa que uno no se relacionara con estos de un modo particular. No significa que todo esté capturado por el lenguaje en sus relaciones normativizadas. No tiene por qué implicar que una persona que sabe cómo responder a estas relaciones y qué recursos lingüísticos usar siempre los experimente de un mismo modo, o que la diferencia en su experiencia sea irrelevante. Hay, considero, una relación evidente entre la posición mentalista de las reglas y los argumentos sobre el lenguaje privado. La relación entre un sujeto y una sensación particular no puede ser 1-1, sino está arreglada por lo que esa sensación supone a los partícipes de una comunidad, ante los que se presenta de una manera similar. Así, la presencia de una experiencia cualitativa está regulada por los juegos del lenguaje, de la Lebensform, y por el uso. La apuesta radicalmente iría a decir que la relación entre una experiencia particular y la interpretación es insostenible de seguir a título personal, privadamente, digamos. La designación experiencia-nombre no lo es, porque el nombre es irrelevante en comparación con la práctica comunitaria. Pero esto no tiene por qué expresarse de este modo, pues, planteo, la diferencia puede ser entre el uso personal, de experiencia personal, al que colocamos determinado signo, y aquel de su uso en una comunidad. Y esto sí que daría lugar a un conflicto, a un traspié en los mecanismos de los juegos del lenguaje dentro de una forma de vida. En cualquier caso, como considero que estos experimentos son un puente entre la interpretación del mundo, como tesis de los mentalistas, y la designación nombre-objeto sensorial, esto es, entre el representacionismo y las discusiones del lenguaje privado, vamos a tratar estos aspectos para luego hablar de algunas consecuencias que efectivamente un individuo puede tener en su relación personal. Esto suena a protestantismo, pero no es mi intención. Con su experiencia, ¿no? Con su escarabajo, como diría Wittgenstein, con el experimento que él tiene, experimento mental. Esto es, que implica que una misma experiencia sea interpretable de distintos modos por distintos personajes en una misma comunidad. Por eso, aunque a priori parezca que no tiene una gran relación, creo que es pertinente introducir dos paradojas o dos retos mentales, el de Locke y el de Wittgenstein, para tratar sobre estos axiomas. Lo que he querido decir es que dentro de unas normas y relaciones intracomunitarias, dos personas pueden tener experiencias, representaciones vívidas, distintas. Una pieza de ajedrez se relaciona con otra en base a unos patrones determinados por las reglas del juego, pero se desenvuelve a lo largo del tablero ocupando distintos sitios.
Si efectivamente no hay representación, si lo que percibimos de las coordenadas de lo que el otro nos dice es inerme, si las partes del tablero por las que se desenvuelven los movimientos es inerme, no hay diferencia entre los personajes, las piezas, que pueda justificar mi idea de un lenguaje privado como una posibilidad de experiencias particulares, dada una sensibilidad particular. Son dos experimentos mentales que son pertinentes por el dictum wittgensteiniano de, es decir, como dice Wittgenstein, si se construye la gramática de la expresión de sensación según el modelo de objeto y nombre, entonces el objeto cae fuera de consideración como irrelevante. El primer experimento no es de Wittgenstein, es un experimento sobre la existencia o inexistencia de los qualia, es decir, de entidades mentales que existan independientemente de las experiencias dadas. Y creo que tiene relación con la idea de que no solo la palabra pueda significar dos cosas en dos momentos, sino dos cosas en un solo momento para dos personas, en una coordenada espaciotemporal concreta. Esto se relaciona, yo considero, con la postulación del espectro invertido. Este experimento mental del espectro invertido es muy interesante. Wittgenstein tiene el suyo, el escarabajo, del que hablaremos más adelante. Y bueno, copio el ejemplo que se coloca en la página de la máquina de Neumann sobre el espectro invertido, porque es muy clarificado. Dice: supongamos que tenemos a un individuo cuyo espectro de color con respecto al rojo y al verde están invertidos. Desde su nacimiento, él ve rojas las hojas de los árboles, o el césped del parque, mientras que ve verde la sangre o las cerezas. Pero curiosamente, cuando aprendió los colores en el colegio, no tuvo ningún problema. Cuando le enseñaron un muñeco de Elmo y le dijeron que era rojo, él lo veía verde, pero aprendió a llamarlo rojo. Así, todos los objetos que veía verdes los llamó rojos, y viceversa, no teniendo ningún problema para desenvolverse en el mundo. De hecho, este sujeto podría llegar a pasar absolutamente toda su vida viendo todo de forma invertida, sin darse cuenta de que percibe de forma muy diferente a los demás. Una persona que ve los árboles rojos, que ve todo lo que es verde como rojo y viceversa, puede aprender, ¿no?, por la escolarización, que los árboles que él ve como rojos se llaman verdes, y nunca nadie, incluido él, lo notaría. Vería en la tele un montón de aguacates que son de color rojo para él, pero que al verse le enseñado de tal modo, él llamaría verdes, y diría: estos aguacates verdes se ven bien. Igualmente, si se le solicitase que dibujase al gigante verde Hulk, él vería en la pantalla una figura roja y cogería los lápices que él considera rojos, pero que son verdes para todos nosotros, y lo dibujaría. La idea de espectro invertido puede funcionar al mismo tiempo en defensa y en favor de los qualia, pero también en su contra, creo yo, por lo que expone Wittgenstein más adelante. En su defensa, porque implica que dos personas pueden tenerlo y ser estos distintos, estas experiencias fenoménicas distintas, y aún así, con dos experiencias distintas, ser capaces de llegar a un acuerdo, un encuentro satisfactorio respecto a una experiencia. Pero, precisamente porque significa que es una experiencia que no afecta de nada en el encuentro satisfactorio, Wittgenstein podría decir que no aporta nada, que es prescindible. Y como en el caso del epifenomenalismo, que es algo tautológico, un remanente de la experiencia que no es un engranaje causal. De hecho, existen muchos artículos criticando, defendiendo y atacando la postura de Wittgenstein sobre el experimento del escarabajo en la caja, que ya veremos, porque al ser tan parecido con el del espectro invertido, parece que demuestra la existencia de lo mismo que el experimento del espectro invertido, es decir, el qualia. Pero Wittgenstein en realidad está oponiéndose a esto. Bueno, no quiero adelantar cosas, pero trata sobre algo que a mí me parece muy interesante, y es que dos experimentos casi iguales pueden ser interpretados como iguales o contrarios, porque el qualia en el espectro invertido se ha demostrado precisamente gracias al mismo razonamiento que yo creo que sirve a Wittgenstein para denegar la existencia de lo mental. Es decir, que es una pieza de engranaje que no se ve afectada por lo externo, que no participa de la maquinaria. En cualquier caso, continuamos con el ejemplo mental del espectro invertido. Si a uno se le pide que pinte Hulk, el niño con el espectro invertido va a pintar a Hulk de verde. ¿Por qué se da esto? Porque el lenguaje funciona en la cultura, precisamente, de modo que todas estas sensaciones están capturadas por el lenguaje. Porque el lenguaje funciona perfectamente por sustitución. Porque lo importante del verde, en el ejemplo del espectro invertido, no es su verdosidad, sino que culturalmente a las cosas que refiere se han cambiado por un signo. Y dado esto, ¿qué importa que el signo sea de un modo u otro distinto?
Es decir, el velo del lenguaje se ha encargado de los problemas. Los ha empaquetado para resguardarnos de cualquier error. Así, la indicación de lo que es verde es sano y que rojo es peligro es una tarea del lenguaje que nos ha prevenido de muchos inconvenientes. Gracias a ello, el chico del espectro invertido puede detenerse cuando ve que el color que él se representa de nuestro modo como verde. De este modo, el chico, gracias a las instrucciones, a la educación, a las creencias populares, al hábito, puede saber que verde, independientemente de que él lo experimente todo como rojo, verde es una propiedad de los alimentos sanos, verde es una propiedad de los semáforos que te permiten seguir adelante, etc. Por ejemplo, un ejemplo con un semáforo en verde que el sujeto vea como rojo, el verde está normativizado como aquello que, más allá de su experiencia subjetiva, está en la parte inferior del semáforo. Algo que no es una correlación fenoménica, sino es una instrucción cultural más. Pero claro, hay que aclarar que en esta relación, como en casi todas las de nuestro día a día, lo que son los colores no nos afectan de manera relevante. La información, que son los colores, ha podido ser fácilmente sustituida por otras coordenadas. Estos ejemplos del espectro invertido con colores efectivamente demuestra que dos experiencias fenoménicas podrían intercambiarse, pero lo que dice es que dado una circunstancia en que las experiencias fenoménicas sean irrelevantes, estas son irrelevantes. Es decir, no aclara demasiadas cosas. Lo demuestra sobre un mundo donde ya de por sí los colores no son casi irrelevantes. Es decir, en la ciudad, en la cultura, no hay ninguna relación directa con los colores, como puede haberla habido para una especie que estaba recién aprendiendo a distinguir entre frutos maduros e inmaduros. O sea, funciona en un mundo en el que color es una información que ya está bien organizada en el mundo, donde la experiencia de un color es ciertamente irrelevante. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Una persona que en el colegio leyese las serpientes que son verdes son peligrosas y hay que alejarse de ellas, podría saber por asociación cuándo alejarse con más temor ante una serpiente. Pero este encuentro con la rojez a la que llama verde, como todo el mundo, pero que solo el resto del mundo experimenta con verde, es una experiencia fenoménica que no es relevante para el espectador. Eso no significa que toda palabra fenoménica, aún reglada en los juegos del lenguaje, sea relevante para cada persona. Imaginemos un pequeño poblado de 200 habitantes en el que todos tienen unos ancestros en común, con una serie de taras en particular. Por ejemplo, todos son cojos de la pierna izquierda. Y además todos tienen una fobia de nacimiento hacia las serpientes verdes. Entre ellos, además, nacería, sin que nadie lo supiera, una persona con espectro invertido, que invirtiese los colores verde y blanco. Con una buena educación, entendería que los bosques que él ve blancos son verdes, que Hulk, que él ve blanco, es verde, que el aguacate es verde, que la señal de pase en un semáforo es verde. Y no importaría que fenoménicamente todo ello fuese blanco para él, nadie lo notaría. Lo único extraño que descubriría en el pueblo sobre esta persona es que no tiene ninguna fobia a las serpientes, que a los demás sí les genera. La razón sería al mismo tiempo incomprensible para ellos, ni para la armadura del lenguaje en que viven inmersos. Pero todos podemos imaginar lo que está ocurriendo. Si esa inversión del espectro fuese hereditaria, sus hijos también estarían salvados de aquella fobia a las serpientes verdes. Si la inversión del espectro fuese una rara avis, sus hijos otra vez se mostrarían con esa reacción compartida por todo el poblado. Esto es un caso rebuscado en el que una diferencia en la experiencia fenoménica no puede ser salvada, ni por la equivalencia exacta salvada por el lenguaje, porque la experiencia se relaciona vividamente con la importancia del color en sí y no con esta como referencia dentro de la cultura. Esto ocurre gracias a que el ejemplo desborda el mundo de ordenación cultural, es decir, la persona se relaciona directamente con la experiencia fenoménica, o con lo que ésta le dice más allá de los usos del lenguaje. El color entre nuestras experiencias fenoménicas es quizá una referencia que pues nos es casi irrelevante, como he dicho. De todas las representaciones o ideas o experiencias fenoménicas que podemos llegar a tener, podemos adivinar que la psicología del color no funcionaría adecuadamente con él, pero no serían muchos más los ejemplos en que quedase notorio esta experiencia distinta. Sin duda le parecería lógico que Greenpeace tuviese el rótulo rojo, que él llamaría verde, en tanto la naturaleza también es así, pero no encontraría la naturaleza como algo con propiedades relajantes, por ejemplo, si su inversión fuese verde-rojo. Lo mismo ocurriría con una mirada hacia el cielo o hacia el mar, que le darían poca paz. Con una experiencia o representación que no fuese visual, el ejemplo sería aún más fácil.
Por ejemplo, una impresión sonora tendería a provocar disonancias que serían notadas por el resto de participantes. Con la sensibilidad a los sonidos excesivamente fuertes, con un espectro sonoro invertido, pero a la que le hubiesen enseñado que lo que hay en una obra o concierto de drum metal es ruido, y lo que hay en la noche y en el campo es silencio, efectivamente, diría que lo que hay en el drum metal es ruido y lo que hay en la noche es silencio. Y encontraría relajación en el ruido bajo, como todos, e irritación en el ruido alto, como todos. Pero se relajaría con el ruido bajo de un concierto de death metal y se irritaría con el ruido de una tarde en una casa de campo. Una persona podría tener también una impresión en cuanto al sentido del olfato y mezclar el nauseabundo del acre y rancio con el dulce, o del cítrico con el acre y rancio con el del podrido. Esta persona tampoco fracasaría en entender las cosas que los demás esperan de él. Sabría llamar cítrico al limón, por ejemplo, y sabría llamar podrido a cierta comida que encuentra en la basura. Esa persona, bien educada, llamaría a la lima cítrica, pero le extrañaría, le repugnaría que la idea de usar un cítrico en vez de un alimento podrido para calmar el mareo en un largo viaje. Pero le extrañaría, por ejemplo, la idea de usar un cítrico en vez de un alimento podrido para calmar el mareo en un viaje en autobús, por ejemplo. Entendería todo lo que los demás hacen. Lo entendería por las prácticas del lenguaje y al mismo tiempo se sentiría como un extraterrestre entre ellos. Tanto en la cuestión de lo que implica la experiencia fenoménica o los qualia, como en el lenguaje mismo, se puede defender bastante bien determinada postura que se sostiene gracias a las convenciones, pero incluso en ocasiones aparece la posibilidad de preguntarse qué es, qué se siente determinada experiencia, y entonces el cuándo se usa se desvela como algo distinto.